Hoy me da mucho gusto recibir a un gran amigo, a un miembro de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, compañero también en ULAPA y también un inseparable amigo en mil batallas a las que hemos enfrentado juntos. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a poder hacer esta referencia, esta charla para que nos hables de un tema específico que tiene que ver con una parte del universo que viven las personas con enfermedades raras, que es el tema de el trato que se nos da, las fórmulas y resistencias a las que nos tenemos que enfrentar y esta suerte de laberinto al que tenemos que dirigirnos para poder ir solucionando lo que tenemos que solucionar. Voy a empezar con una expresión que Hipócrates utilizaba. Decía, eh, el paciente no solo debe combatir con la enfermedad, también debe de combatir con los médicos. Y eso es muy importante. Por favor, preséntate como siempre, como tú quieras. Pues David, me da mucho gusto estar contigo en estas charlas, siempre tan importantes, siempre tan aleccionadoras y sobre todo pues ser parte de la gente que participa en esta serie de charlas que tienes con personas de primer nivel. A mí me honras con siempre invitarme, me da mucho gusto estar contigo siempre. Y bueno, soy Juan Carlos Flores, presidente de Hemofilia 21, Asociación Civil. Una organización que atiende las necesidades de personas con hemofilia, que básicamente todos los años conseguimos medicamento para atender las necesidades de los grupos más vulnerables de personas con hemofilia. Habitualmente son personas de comunidades indígenas que se atienden en la Casa de los Mil Colores, pertenecientes al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Y a nosotros nos da mucho gusto hacer esta labor porque en este país, afortunadamente ya no es tanto como antes, pero sigue habiendo grupos vulnerables, grupos olvidados y sigue habiendo fallas en la atención médica. Eso es algo que no podemos tapar con el sol, no podemos tapar el sol con un dedo. Tú sabes mis simpatías para el presente gobierno de la cuarta transformación, mis simpatías para el señor presidente López Obrador, pero debo de decir, y lo he dicho públicamente muchas veces, que en materia de salud me parece que ha sido un desastre. Quizá no peor que otros sexenios, pero no es mucho mejor y eso ya es preocupante. Hay gente que no, que el presidente puso en puestos claves para atender la salud de los mexicanos, que no han respondido y que el presidente pues ha quedado impávido, sin darse cuenta pues de que esa gente no le ha respondido. Y concretamente me refiero a Zoé Robledo, que incluso en cada charla que yo hago lo califico como una persona con pocas aptitudes y sobre todo que sigue protegiendo a algunos corruptos que tenían de larga tradición de corruptelas bien conocidas al interior del instituto. Dado nombres, no quiero darlos ahorita, pero los doy en mis programas. Ahora prefiero, lo saben porque los he dicho siempre, entonces pueden conocerlos en cualquiera de los videos que subo. Y bueno, creo que eso ha abonado muy poco para que la salud evolucione y sobre todo para que los procesos burocráticos mejoren, que de hecho, pues eso es de lo que ahora soy víctima, ¿no? Los procesos burocráticos al interior del Instituto Nacional del Seguro Social, que me han dejado sin servicio médico y que inicialmente me habían dicho que me iban a dejar sin servicio médico 6 meses, cosa que dije, esto es inconcebible. ¿Cómo pueden asumir que alguien con una enfermedad rara, que es delicada, que requerimos los medicamentos cotidianos y constantemente, cómo le pretenden decir a alguien con estas condiciones que se espera 6 meses sin atención médica, sin citas y sin medicamentos de ninguna índole? Eso me parece muy delicado, muy delicado. Déjame comentarle a quienes nos van a ver y escuchar que ayer tú y yo tuvimos una charla telefónica en la que me relatabas parte de este viacrucis que se vive, no solo tú, sino muchos otros hombres y mujeres que tienen un problema con las enfermedades raras en cuanto a la atención.
Y a mí me pareció muy importante que tú pudieras transmitir esto en una charla que no solamente iba a escuchar yo, sino muchas otras personas, para que entendieran este mecanismo anquilosado, hecho hecha una verdadera lodazal que impide procesos que deberían ser automáticos, inmediatos, rápidos, sobre todo para personas que vivimos con enfermedades raras. La mala práctica médica, la negligencia médica, es un factor que afecta a muchos mexicanos. La atención no cumple con los estándares que son aprobados por las mismas instancias y profesionales médicos, y entonces eso hace que se afecte la salud de quien está requiriendo la atención, que por cierto no es una dádiva, sino un derecho, y los médicos que proceden inadecuadamente lo que están haciendo es vinculando no solo la mala práctica, sino una posibilidad real de que el paciente tenga una condición que va a empeorar todo el tiempo hasta que no haya la atención debida, si alcanza a llegar la atención debida antes que el paciente colapse. Lo que me dijiste ayer fue no solo ilustrativo de lo que se vive, sino también mortificante. Por favor, relátales a quienes nos están escuchando parte de lo que o todo lo que ayer me comentaste para que entiendan qué pasa con alguien que como el licenciado Juan Carlos Flores, que tiene hemofilia, tiene que vivir al recurrir o al ir a sus centros de atención y no recibir la misma. Cuéntanos, Juan Carlos, por favor. Sí, mira, para no embromar mucho a la gente que nos sigue tan amablemente, he de decir que yo tengo una MT4 que es un dictamen de invalidez definitivo por el cual me tiene que dar servicio el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hicimos un proceso jurisdiccional para que el Consejo Técnico diera un laudo favorable y entonces permitirnos tener una especie de seguro, pero solamente de atención médica, sin dinero. Esto quiere decir, en los términos que está señalado, que la persona que ya se estaba atendiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y durante su atención se detecta una enfermedad, la misma tendrá que seguir siendo tratada en el instituto hasta que se cure la enfermedad de base y las consecuencias o las secuelas que la propia enfermedad trajo. Si estamos hablando de enfermedades raras, crónicas, con las que uno nace y con las que uno se va a morir, pues eso básicamente me está indicando que tengo una atención vitalicia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nunca lo ha discutido el Seguro Social. He sacado mis vigencias con la MT4, que es una hoja amarilla, y me las han dado. Eh, Tuve la desgracia, tú lo sabes, de perder a mi señor padre el último sábado del mes de abril. Cuando voy a recibir mi atención, me dicen, señor, usted está dado de baja y tiene que arreglar sus papeles. Tiene que cambiar la MT4 por una ST6, ahora que ya no está su padre con vida. Yo dije, ok, cambiamos de estatus, con mucho gusto cambiamos, nunca me negué. Pedí la información, se me indicó, no la tenían muy bien establecida porque me mandaron a misión del trabajo, me mandaron a la jefatura de servicios médicos, de ahí volvimos al archivo que es de prestaciones médicas y vigencias. Y bueno, por fin de prestaciones, el señor Víctor Mares, y debo de decir que me han tratado bien, no ha habido ningún pleito, no ha habido ninguna voz alzada, todo en orden. Me indicó que tenía que llevar, que era un comprobante de domicilio, la CURP, una identificación, una fotografía, carnet que ya no iba a estar vigente para que ellos me dieran un carnet temporal y se diera inicio los estudios requeridos para cambiar mi estatus de MT4 a ST6.
Dije, todo muy bien, perfecto, voy a tener un carnet provisional, seguramente, mientras dura el trámite, pues voy a tener atención médica y medicamentos por ese carnet provisional. Pero ahí, aquí viene lo interesante, me dice, no, señor, el carnet provisional solo sirve para que vaya a hacer sus citas a medicina del trabajo, hematología y a ortopedia y estemos con los trámites. Estos trámites van a tardar alrededor de 6 meses, tiempo en el cual usted no va a tener atención médica ni medicamentos. Y yo dije, bueno, eso me parece perfectamente mal. Yo no puedo estar, no 6 meses, un mes no puedo estar sin medicamentos ni atención médica. Entonces, también de manera amable, ellos lo podrán constatar, le dije, no, si yo dejo mis documentos, tácitamente acepto esta condición y yo no acepto esa condición. Entonces me retiré sin mayor problema. Yo sabía que la situación era apremiante. Por parte de mi esposa, en paz descanse, tengo el ISSSTE. Dije, bueno, voy al ISSSTE y ahí me atiendo. Pero también hay una serie de burocracias dentro del ISSSTE muy semejantes a estas. Era mi primer cita, tenía que ir a análisis, después darme una cita para el especialista. Pero la primera cita en la clínica me la dieron del día 2 de julio al 27 de julio, solo para la clínica. Un amigo que va a comer con mi madre, el negocio de mi madre, muy amablemente, trabaja en la clínica, muy amablemente me consiguió una cita para el día siguiente. Fui, también fueron amables, me dieron mis citas para los análisis. Sin embargo, pues no, ni siquiera me supieron decir, porque esos análisis no se hacían ahí. Cuando voy a sacar la cita, me dicen, esos análisis no se hacen acá. Pero aquí viene lo bueno. Después de esos análisis tenía que volver a la cita y después ya con los análisis y la cita, ellos citarme con el especialista para que autorizara los medicamentos que solamente pueden soltarlos previa instrucción del especialista, los famosos medicamentos controlados. Entonces, que son justamente los que me preocupan y los que necesito. Entonces yo pregunté que más o menos qué tiempo tardaba mi cita con el especialista. Pues de 4 a 6 meses. Tampoco el ISSSTE me sacaba del lío. Iba a seguir teniendo 6 meses sin medicamentos o 4 si me iba bien. Entonces opté, dije, bueno, yo necesito tener mis medicamentos. Entonces voy a necesitar un amparo, ampararme para sacar una suspensión provisional, dejar las cosas en el estado en el que se encontraban, y el estado en el que se encontraban era tu servidor con medicamentos y con atención médica. Pero yo necesitaba la negativa por escrito, no lo que me habían dicho verbalmente. Entonces hice un escrito que presenté para que me dieran una negativa por escrito. Pero bueno, la directora, por cierto, muy simpática y muy agradable, ha estado haciendo lo humanamente posible desde que entendió la situación, pero inicialmente, pues así como medio con neurosis, muy exaltada, pues llamó a medio mundo, me llenó la oficina, empezó a hacer llamadas, se sentía, acosada por la carta, a pesar de que, reitero, nunca ha habido exabruptos. Ella se puso un poco tensa, un poco nerviosa, pero debo decir que tampoco ha sido grosera y al contrario, ahora que lo entendió muy bien, ha sido muy amable. Hay que señalarlo. Debo decir que estos son procesos burocráticos del IMSS. Ni siquiera puedo decir que estoy culpando a un médico. Y los otros procesos burocráticos del ISSSTE son procesos burocráticos del ISSSTE. Creo que tampoco tienen mucho que ver los médicos. Hay que señalar esto en descargo de ellos en este sentido. En otros no. En otros hay también cosas que brincan. Entonces, bueno, al saber mi condición, mi situación, pues la doctora muy amable ahora está ella le urge que yo tenga mi atención, lo cual le agradezco y le reconozco, la doctora Erika Aguilar, directora de la Clínica 46 del IMSS, y ella misma ha empezado a acelerar los trámites. Y en esta aceleración de trámites, el día miércoles de la semana pasada, se comunicaron la Clínica 46 con tu servidor y me dijeron, señor, el viernes tiene cita en hematología para que le den su nota de hemato y nos la traiga.
La cita es a las 3:20, tiene que llegar 15 minutos antes. Dijeron que era en el consultorio 13, pero no, la verdad no fue el consultorio 13. Ahí me dieron las indicaciones que estaban en un error, pero me mandaron al lugar que era el correcto, que ya lo conocía porque básicamente ahí es donde yo recibo mi medicamento y mis consultas por la mañana. Entonces llego al control, les digo, bueno, me mandaron a esto. Señor, tiene que subir con la jefa del servicio clínico, me parece que dijeron, para que le dé un sello y una firma, para que lo vea el médico. Ok, voy, la doctora estaba en un evento, 2 horas para que llegara, hora y media más o menos para que llegara. Llegó también, no fue grosera, amablemente me selló y me firmó, y regreso y me dice, pasa que tomen sus signos vitales y pase con el hematólogo para que le dé su nota. Paso con los signos vitales, paso con el hematólogo y el hematólogo dijo, a usted no lo atiendo. Oiga, doctor, quiero decirle que esta vez no vengo a cambiar de turno, porque ya me había tratado así y no me dejó que me cambiaran el turno, aunque lo habían indicado desde la dirección general. No quise quejarme, no quise señalar que fue bastante grosero y que se negó a atenderme. Me regresé a la mañana y ya medio me entendí con el de la mañana, pero esta vez no iba a que me cambiaran de turno ni a que me dieran una consulta ordinaria, sino simplemente un documento que especificara lo que era una firma y un sello para seguir los trámites, agilizando los trámites. Se negó rotundamente. Como te dije ayer, nunca un médico, por más encontronazos que hayamos podido tener con alguno o con varios, nunca un médico me hizo sentir tan humillado, tan vejado en mi condición, y este doctor lo hizo. Tampoco voy a decir el nombre. Clínica 32 en la tarde, le mató. Entonces tampoco quise exaltarme, tampoco quise gritar, tampoco quise ser, porque ya me pongo mal físicamente, creo que te lo comenté. Entonces le Sí. dije, ok, veo que no entiende. Está bien, no hay problema. Cuando salgo, le digo, ¿me puede decir su nombre, doctor? Y con mucha prepotencia me dijo su nombre. Entonces procedimos a hacer los escritos correspondientes. Los escritos correspondientes, por ejemplo, este es a Salim Arturo Orsi Magaña, el titular del órgano interno de control. Como ven, ya aquí tiene algunos sellos aquí por el frente y otros sellos por atrás, de que pues ya intensamente nos hemos dedicado a entregar tanto a los que van dirigidos como las copias, que como pueden ver aquí son muchas, las personas copiadas, para decirles, porque los documentos los copia todos ellos, estamos copiándole al presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso al licenciado Zoé Robledo, director general del IMSS, bueno, estaba Célida, pero ahora es otro, Herminio, creo que es de prestaciones médicas, a Efraín Arizmendi, de coordinación de UMAES, a Gabriela Paredes, que es la titular de la Unidad de Atención al Derecho Ambiente, a la maestra Marcela Vázquez Bolio, titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, al doctor Luis Rafael López Ocaña, titular de la OAT, de la representación del IMSS en la Ciudad de México Sur, y obviamente, pues a Erika Yadira Aguilar, que es la directora de la Clínica 46, al doctor César Ruiz, que es el subdirector médico del General Zona número 2, y al doctor Gildardo Normando, que es el director del Hospital General Zona número 32. Este está dirigido al órgano interno control, este está dirigido al director del General Zona número 32, donde hacemos la queja directa. También está copiado para todos los mencionados, la queja directa del trato del médico, no diré el nombre, pero a Zoe Robledo, que está dirigido pues en función del pésimo servicio y la burocracia que está implementando en el IMSS. Y pues es uno personal, ya no tiene membrete, este es un documento personal que se establece para poner en atención a la doctora Erika Yadir Aguilar, que es la directora de la clínica número 46,
donde pues le estamos señalando, esto era para que nos diera una negativa por escrito y nosotros ampararnos. Ella no, nos pidió mejor allanarnos el camino y tratar de solventar el problema lo antes posible. Entonces, como ven, pues ha sido muy intensa. Las marchas forzadas en las que hemos estado, hemos escrito 4 documentos, pues hemos entregado a todas estas personas que les acabo de leer para pues que se agilicen los trámites y sobre todo para que aquellas personas, aquellos médicos, aquellos funcionarios médicos que no tienen la sensibilidad de tratarnos y manejarnos, pues estén enterados. Bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la referencia, Juan Carlos, que es una verdadera intrincada referencia en razón de cuántas personas están involucradas en esta solución que deberían de haberte dado ya de inmediato para que puedas tener a tu disposición lo que te corresponde. Entiendo, y muchas personas que te están oyendo o que te van a oír y que te van a ver, se darán cuenta que bueno, eres un profesional paciente, un paciente profesional, porque sabes a quién dirigirte cuando las cosas no se hicieron bien, porque sabes a quién en específico llamarle la atención para que corrija a sus subordinados, etcétera, etcétera. Cosa que muy poquitos derechohabientes saben hacer. Muy poquitos derechohabientes defienden sus derechos. Alguien decía con justa razón que para los médicos debería ser un principio rector el conocer primero al paciente y luego la enfermedad. Porque lo que hacen es conocer medianamente la enfermedad y luego al paciente. Al paciente es un número y bueno, se acabó el problema. Le decimos que se tome 3 aspirinas y que se vaya a su casa a descansar para que se le quite el problema. Esto que acabas de mencionar tiene que ver con básicamente 2 o 3 aristas que son importantes. Unas, las que señalas de personal calificado que ha sido amable, conducente y profesional en su trato contigo. Otro, los que no lo son y presentan esta condición de negligencia, de autoridad malentendida, de arrogancia, que es verdaderamente lamentable. Y la tercera es que hay una condición burocrática que embroma todo el asunto y que lo hace retardado y que lo hace muy complicado y molesto. Esta es una realidad que viven cientos de pacientes, no solo con enfermedades raras, sino cientos de pacientes en México, sobre todo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que cada año tiene una enorme cantidad de quejas ante los órganos facultativos que son específicos para la atención. Yo creo que si pensáramos en cómo solucionamos la negligencia, tendríamos que entender que nosotros podemos aportar a favor de solucionar pacíficamente los temas, pero quien debe de solucionar el tema de la negligencia es el órgano que te atiende, la institución que te da el servicio, los médicos que están puestos a tu disposición, porque yo te comentaba ayer que, carajo, para eso se les paga. Tú eres un derechohabiente con derechos plenos, con diagnóstico confirmado, con esta condición que tiene que ser vitalicia en tu trato y atención. Y es evidente que tú no vas a permitir que tengas que esperar 6 meses para que te den lo que no solo salva tu vida, tu tranquilidad y la armonía en tu círculo más cercano familiar para que no se sientan preocupados, sino que es algo que tú personalmente sé no podrías permitir, ni tú ni nadie que tenga una condición como la tuya. En los días siguientes, entiendo que por todos los documentos y por todas las misivas que enviaste a todo mundo, vas a tener respuesta. Eso estoy seguro. También estoy seguro que van a agilizar el proceso porque tú ventilas de manera muy correcta todo esto, de forma que tienes un documento que presentas, que tiene las pruebas de que no se te está dando la atención que te corresponde. Pero eso lo haces tú, que eres uno de los poquitos que puede hacer esto. Conozco los casos, por lo menos 4, de gente que perdió la vida porque le dijeron que se tenía que esperar un momentito de 6 meses. Y esos momentitos de 6 meses terminaron por, en todos los casos de los que te estoy hablando, vulnerar de manera dramática a las personas.
Uno me acuerdo muy bien, era de hipertensión pulmonar, otro me acuerdo bien, tenía un desorden gastrointestinal y los otros dos ya no me acuerdo qué tenían, pero a los cuatro les dijeron básicamente lo que a ti. Ah, sí, esto está listo, yo creo que en unos 6 meses. Y puede usted venir en 6 meses. Ya no fueron porque se murieron. ¿Cómo es que tú entiendes que, dada la respuesta que estoy seguro te van a dar, esto va a terminar por, uno, ser una llamada de atención para ese médico que no te quiso atender correctamente? Sobre todo porque fue molesto, grosero y arrogante. Dos, alguien que está haciendo bien su trabajo será conminado a que siga haciéndolo de esa forma. Y tú, que vas a tener que seguir yendo a ese espacio específico de atención, vas a volver a encontrarte con este médico. Dime qué es lo que tú supones que en los próximos días va a suceder, no solo con la respuesta afirmativa de lo que tú requieres, sino con el médico al que tú señalaste como un espécimen de esos que habría que erradicar del Seguro Social. Mira, yo debo de decir que creo que van a agilizar los trámites porque ya lo están haciendo y sí, debo de reiterar, lo entendió muy bien la doctora Erika Aguilar, le agradezco y está apoyando en todo lo posible. Y ya me hicieron las notas en medicina del trabajo, inmediatamente ella pidió que se agilizaran los trámites, le pidió al señor Víctor Mares que viera la manera de que mi servicio se me reintegrara a la brevedad posible, inclusive con un él no puede estar sin tratamiento. O sea, yo casi estoy seguro que después fue a ver qué era la hemofilia y las consecuencias, porque la convicción fue de ella y yo no se la expliqué. Lo cual, y reitero, pues le agradezco porque, aunque es como tú lo dices, es su chamba, pues también sabemos que muchos no la hacen. Y les importa un cacahuate que digas lo que digas. No la van a hacer, no se les da la gana hacerla. Y esa es una triste realidad, mi querido David. Ahora, con el médico tengo muy poca esperanza de que le den una sanción ejemplar, que yo creo que sí la merecería, porque he de decir no con poca frustración, que desde que está el gobierno de la Cuarta Transformación, eh, yo me he sentido muy, muy menoscabado y muy vulnerado en la atención directa que autoridades del IMSS me daban, y aclaro, no para mí. Esta es la primera vez que estoy haciendo algo para mí, para los chicos que necesitaban algo y acudían conmigo, o para los doctores que necesitaban algo y acudían conmigo, porque los propios doctores que eran grandes médicos de IMSS, y sí puedo decir los nombres, el doctor Martínez Murillo, la doctora Adolfina Vergés, la propia doctora Sandra Quintana, buenos amigos todos ellos, me decían, necesito para este muchacho, pero te van a hacer más caso a ti que a nosotros, cosa que era cierta, David. Yo le hablaba al doctor González Izquierdo, al doctor Arturo Viñagra, al doctor, ahorita se me fue el nombre que alguna vez fue el coordinador de las UMAES a nivel nacional, Saldívar, parece que Saldívar, y me respondían. No solamente me respondían, sino que me decían, ¿qué es lo que requiere? Sobre todo González Izquierdo, que es un tipazo, seguimos teniendo una amistad con el doctor José de Jesús González Izquierdo. O sea, ¿qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué necesitas? Doctor, mi compañero está en el hospital, este asunto fue cierto, en el hospital de Troncoso, lo quieren operar ahí, pero ahí no tienen ni el conocimiento ni a los especialistas adecuados para hacerlo. Él me está pidiendo su traslado al Centro Médico Nacional Siglo XXI y me están pidiendo tanta cantidad de medicamento. Me dice, perfecto, ahorita se comunica el doctor Saldívar contigo, y se comunicaba para hacer el traslado de tu compañero a siglo XXI, y mañana a primera hora tienen la cantidad de producto que nos estás pidiendo. Eso hacían las autoridades, David. Eso hacían todo el sexenio neoliberal, con todo y que a veces tuve encontronazos muy ríspidos con cada uno de ellos. A final de cuentas acabaron siendo muy respetuosos y reconociendo el trabajo que hacíamos, reitero, no para tu servidor, para los compañeros que siempre se acercaban a mí para buscar la cirugía, para buscar el medicamento que no llegaba. Una vez la doctora Vergés
que estaba en la raza encargada de la clínica de hemofilia, me llamó para decirme, Juan Carlos, no ha llegado el medicamento, no tenemos medicamentos, tenemos un chico muy malito. Doctora, permítame, igual hablé al doctor José Jesús González Izquierdo, me dice, mañana a primera hora está el medicamento, Juan Carlos. La doctora Vergés, siempre muy linda, me llamó para agradecerme porque el medicamento estaba ahí. Ese era mi trato con las autoridades, David. Sí, Con la 4T, gobierno con el que simpatizo, gobierno por el que voté y voté otra vez, con Andrés Manuel al frente, hombre por el que he votado 4 veces, este, no ocurrió así. Ni nos ven ni nos oyen. sí, Nos tienen bloqueados, nos tienen boicoteados y nos tienen borrados e ignorados. sí. Déjame apuntar sobre lo que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tenía, antes del gobierno del presidente López Obrador, una comunicación muy inmediata con la gente del Seguro Social, siempre atentos, siempre con una disposición que era la correcta, y cuando entra la cuarta transformación o el gobierno actual, empecé a observar que lo que primero me señalaron fue, David, permítenos entender estos procesos porque estamos llegando y queremos ver cómo funciona esto, lo otro y aquello. Y luego me di cuenta que algún día le dije a Zoe Robledo, es que yo pensaba que los duques, príncipes y condes de la burocracia ya se habían terminado con la cuarta transformación y resulta que están peor. Tanto, Ahora, es muy difícil tener una charla que pueda llegar a buen puerto con alguno de los funcionarios importantes del instituto. Y cuando te los encuentras por ahí, porque a veces en el aeropuerto, porque a veces en una reunión, porque a veces no les quedó de otra más que contestarte porque estás atrás de ellos, lo que entiendes es que no saben necesariamente qué decir, no entienden los procesos. Soy Robledo, no entiende procesos porque simple y sencillamente no está sensibilizado a ellos. Tiene un grupo de asesores que lo mal asesoran y hacen a sí, que la condición que guarda esa atención que debería ser inmediata se traspase, se lleve, se tropiece, etcétera, y nunca llega a buen puerto a la hora que tendría que llegar. Yo sí creo que fue decepcionante en términos superlativos el ejercicio de el sector salud en México en este sexenio. Estoy absolutamente convencido de que la próxima presidenta de la República tiene muy claro que eso tiene que cambiar. El propio presidente acaba de decir que, pues él pensó que podía ser una super estructura, un super modelo de servicio sanitario para México y se equivocó. Así lo declaró, palabras diferentes, pero así lo declaró. Dijo, yo pensaba que se podía hacer. Estoy seguro que Claudia tiene muy claro que hay que hacerlo ya y que hay que empezar por dar una muy importante, tiene que dar un muy importante aleccionamiento a las clases médicas, a las clases de estudiantes médicos, etcétera, porque, como dije hace un rato, los profesionales de la salud debieran conocer primero al paciente y luego la enfermedad y difícilmente te ven como un hombre o una mujer, te ven como un número. Su número de chavincia, no, pues el tal, tal, por cual, ok, sí, sí. Usted necesita tres mertiolates, tenga. Lo que sucede con la cuarta transformación, y se lo dije al señor presidente en 3 ocasiones que lo vi en aeropuertos, es, usted, me queda claro, señor presidente, eh, tuvo la intención y cree que escogió a los mejores hombres. Se equivocó, señor presidente. sí, No son los mejores hombres. No bueno, tiene al mejor hombre en el IMSS, no tiene al mejor hombre en Cofepris, no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Creo que lo que tú has vivido y que refieres en este documento videograbado es algo que lamentablemente no es golondrina de una sola ocasión, sino una parvada impresionante que llega con un chorro de molestias de muchísimos derechohabientes que no han sido atendidos de manera correcta. Y hoy yo, amigos, quienes nos están escuchando y viendo, estoy hablando con uno de los hombres que tienen derechohabiencia en el IMSS, más avesado en temas que tienen que ver con exigir el derecho, exigir la oportunidad que merece constitucionalmente y por principios rectores de
específicamente el escenario de la salud en México. Él, Juan Carlos, es un tipo que conoce muy bien el laberinto que se tiene que cruzar ahí en el IMSS, pero como él hay muy poquitos y creo que de mis dos manos me sobran dedos para pensar cuántos son como Juan Carlos que pueden exigir sus derechos con el conocimiento de causa y con toda esa sapiencia que a lo largo de los años ha tenido que ir acumulando. Juan Carlos, ¿tú qué recomendarías para las personas que como tú están viviendo en este momento una circunstancia que se parece a la tuya en el sentido de una atención no bien intencionada de parte de algunos, solo de algunos, y cómo crees que podrían apoyar su esfuerzo para que las cosas cambien? Pues necesariamente tienen que entender que se tienen que organizar. Tienen que allegarse a las organizaciones, asociaciones, fundaciones que les puedan dar asesoría legal y sobre todo hacer las peticiones por escrito. Justamente ahora en estos trámites me he encontrado otras personas, no necesariamente con hemofilia, que están viviendo todos estos calvarios y están haciendo trámites semejantes. Y a los que mejor les ha ido en estos comentarios, pues es a la gente que ha presentado sus escritos quejándose Sí, por escrito. sí, Porque las negativas te las dan verbalmente. sí, Una negativa verbal protege al que te la da porque no tienes forma de probarla, a claro. menos que lo grabes. Y definitivamente eso es algo que no se puede mucho porque están muy a la defensiva y no van a permitir que los grabes. Y si los grabas, obviamente no van a decir nada. Es así de simple. Entonces, por escrito, ¿cuál es la carencia? ¿Qué es qué es la atención que les están quedando a deber? ¿O cuál es el trámite negligente que les están ordenando hacer y los tiempos en los que les están diciendo se va a resolver? Por escrito, entregado al director de la clínica, con copia al director del instituto, con copia a derechos humanos del propio instituto, a la orientación y atención al derecho ambiente del propio instituto, a derechos humanos, en su caso, al órgano interno de control del instituto. Difícilmente, si no es por escrito, van a arreglar algo y los van Sí, a traer a la vuelta y vuelta. sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con que debe haber un ejercicio que pueda documentar perfectamente qué es lo que sucedió, hacia dónde va el reclamo y contra quién va el reclamo. Porque si no se tiene un documento que dé testimonio de lo que sucedió, no va a pasar nada. Justo como estás diciendo, las palabras se las lleva al aire, las declaraciones se las lleva tan sencillo como que el aire. Y entonces, oiga, pero es que usted me dijo, no, yo no le dije nada. En cambio, cuando tienes un testimonio escrito y a veces videograbado, pues es evidente que no se pueden hacer para ningún lado, absolutamente para ningún lado. De esto que estamos comentando, que me estás haciendo favor de referir, alguna vez me dijo un querido amigo como tú, David, todo lo que tú intentes hacer para darle una mejor solución a algún problema específico, documentalo. De otra manera, no va a ser posible que lo lleves a buen puerto. Tienes toda la razón cuando dices esto, porque evidentemente en México, no solo en México, en todas partes del mundo hay quien se hace el gracioso y no puedes de ninguna manera evidenciarlo porque no tienes cómo evidenciarlo. Yo, cuando escucho lo que te sucede a ti, que lo he escuchado en voces de otras personas, siempre pienso, ¿qué es, qué es lo que está mal? Está mal el que no conocemos los derechos que nos asisten. Está mal en que permitimos que nos traten de esa manera. Está mal en que no hay educación ni una ruta específica para entender un protocolo de atención específico. ¿Qué es lo que está mal? Siempre caigo en cuenta que en México tenemos un problema que no solo tiene que ver con estos asuntos en la medicina y en la sanidad, tiene que ver con todos, la educación. No tenemos una educación al respecto. No tenemos, es exactamente como la educación que no tenemos para respetar a los ciclistas. No tienen los médicos educación para respetar a los pacientes. No digo que todos los médicos, pero muchos no tienen esa educación. Muchos médicos no tienen la sensibilidad para entender que a ti te urge y que dependes de ello. Muchos otros no tienen ni siquiera la sensibilidad para atenderte a la hora que te dijeron que te iban a atender. En alguna ocasión, hablando
no de médicos, estábamos con una diputada del PRI, me acuerdo, que nos convocó para una reunión, esas que yo odio, allá en el Congreso de la Unión, que no resuelven nunca nada. Y dijo, permítanme, me disculpo porque está llegando un invitado al recinto y tengo que ir a recibirlo. Me paré y le dije hasta de lo que se iba a morir. No, no, usted no se va. Usted nos invitó a que estar aquí, usted es nuestro anfitrión y usted se queda. Evidentemente no se quedó, se fue encabronada. Le dije hasta de lo que se iba a morir. Y entendí que ellos no entienden la importancia que tenemos los pacientes. No la entienden. Sabes que en el universo de las enfermedades, el actor número uno es el que las sufre. Claro. Pero pareciera ser que aquellos que no tienen que ver con la enfermedad, sino con la atención que tendría que ponerse a tu disposición, son tan arrogantes que ellos creen que tú vas a que te hagan un favor Ujú, y no están claros en que ellos tienen que cumplir con su obligación. Estoy de acuerdo contigo cuando dices, David, sé que tienen que cumplir con su obligación. Hay algunos que son verdaderamente amables, generosos, profesionales, pero hay otros que no. Eh, Te voy a contar una historia con González Izquierdo. ujú, González Izquierdo, estando en Puebla, él estando en Puebla, tuvo una idea cuando empezó a coordinar a Arturo Viniegra de las enfermedades raras. Le dijo que ya nos iban a autorizar ciertos paquetes de atención que requerían los enfermos lisosomales. Justamente un día después, la autoridad más importante del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese entonces le reporta al presidente de la República y le dice en una declaración intermedia, estamos haciendo que sea posible que los paquetes de atención estén a disposición de los enfermos con estos desórdenes. Eso dijo el importante del Seguro Social y González Izquierdo dijo lo contrario, que los iba a cancelar. Me recibió, ya sabía que yo iba enojado y me dice, a ver, sé que vienes a reclamarme, sí. Y le dije, yo creo, así le dije, tú le puedes preguntar, yo creo que eso que dijiste, seguramente estabas cagando cuando se te ocurrió pensarlo. Y entonces después de cagar y limpiarte dijiste, sí, mañana digo esto. Y después de mañana, que fue ayer, hoy el director general del instituto dijo que están a su disposición. Evidentemente yo le creo al director del instituto, no a ti. Sí, sí, se cambió la orden. ¿Y por qué se te ocurrió decir esa pendejada? Bueno, ya después nos hicimos, quitamos la fricción, me enseñó su auto de Meteoro, ahí tenía un auto de Meteoro. sí. Le dije, yo también era fan de Meteoro. Tú cuando naciste casi tenemos la misma edad. Le dije, sí, yo también esto, lo otro. Y me dice, oye, David, nadie me había dicho lo que tú me dijiste. ¿Qué te dije? Que si estaba cagando cuando resolví esto. Le dije, pues sí, cabrón, se me hace ilógico que digas eso. Y dice, sí, y luego me recombino el director general, pero ya lo pusimos otra vez en orden. Pero imagínate, Juan Carlos, que el director general no hubiera dicho eso y la autoridad, que sí lo era, González Izquierdo, hace a que se haga eso. Bueno, hubieran sufrido muchos. Llegué a esto por la siguiente consideración. Es afortunado, muy afortunado, que tanto tú como algunos otros y yo mismo seamos, a lo mejor no amigos, pero sí conocidos de muchos funcionarios que tienen que ver con nuestros asuntos. Eso es muy afortunado, pero al mismo tiempo, qué infortunio para quienes no lo son. Porque, porque no pueden hablar con González Izquierdo de primera, porque no pueden hablar con Saldívar de primera, porque no pueden hablar con Zorro Robledo de primera, porque no pueden, porque no tienen los elementos, las conexiones, ya no digas el teléfono, no tienen, a veces no tienen el valor de hacerlo, a veces no tienen el valor de hacerlo. Eh, un día Saldívar, cuando estaba en la raza, me habla y me dice la doctora que atendía a unos niños lisosomales MPS. Me dice, oiga, la doctora Peña del Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de decir que no son elegibles Emanuel y tal. ¿Cómo? Sí, acaba de decir eso. Voy con la doctora Peña y le digo, oiga, ¿por qué dijo eso? Ah, porque no son elegibles, porque ya vimos el costo-beneficio. Le digo, voy a hacer a que le den el medicamento al niño.
Me salí de ahí, fui con la mamá de Manuel, que es un famosísimo caso. La mamá de Manuel, le dije, mañana te veo, perdón, hablé con la mamá de Manuel, mañana te veo en La Raza. Sí, David, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Llegamos, no, perdón, la semana que entra te veo en La Raza a las 8 de la mañana. Llegamos y yo había llevado a un experto en MPS en el mundo, a un experto, Juan Carlos, no a un experto, al número uno. Lo llevé al IMSS. Llego con Saldívar y le digo, ¿lo conoces? Y dice, sí, cómo no, es el doctor Welker, la chingada, que no sé qué. Ok, quiero que esté en la reunión en la que van a ser elegible Emanuel para el tratamiento. Lo meten a la reunión, nos dicen a la mamá y a mí, por favor, sálganse, y les dejamos al niño en la mesa del centro, era una mesa redonda, y se los dejamos en la mesa del centro. 15 minutos después, sale Saldívar y dice, el niño es elegible. La doctora Peña había dicho que no era elegible, ni él ni otro. Y dice, David, no nos vuelvas a traer a estas personalidades porque nos haces ver muy mal como mexicanos mal preparados. Y le dije, pues no hagan a que se los traiga. O sea, si ustedes no me dan razón ni motivo, yo no tengo por qué traer a nadie. Yo confío en los médicos mexicanos, salvo cuando dicen tantas pendejadas como la doctora Peña. Ese niño tuvo 6 años más de vida digna, que no con salud, pero sí digna, con su tratamiento cada 15 días. ¿Cada cuándo se puede hacer esto? Cada que enfrentas una circunstancia en la que, uno, conoces los derechos que tienes que esgrimir a favor, dos, tienes la voluntad y la determinación para hacerlo, y tres, conoces del tema porque tienes hijos que tienen problemas similares. Yo siempre que hablo de ti, señalo como primera cualidad tuya tu determinación. Como segunda cualidad tuya, tu preparación. Y como tercera cualidad tuya, tu elocuencia. Eso siempre digo, siempre señalo. Mi cuate Juan Carlos es esto, esto y esto. A ver, dale la vuelta, cabrón. Dale la vuelta, Juan Carlos. Qué bueno que hoy estás refiriéndonos esto porque si tú que eres un personaje destacado, con conocimientos largos y de tiempo acerca de lo que se tiene que hacer, sufres de esto. Este es un gran ejemplo para que la gente que te está escuchando y que sabe que estás determinado a que ese modelo de atención cambie en este momento para ti, esa gente también lo puede hacer si entiende que como tú, tiene que salvar, salvaguardar y exponer sus derechos de manera rotunda y determinante. Sí, sí, David, es delicada la situación que estamos viviendo en el IMSS. Fíjate que aquí tengo, voy a leer el testimonio, es muy corto de una compañera Sí, que mandó fotografías, y mandó textos, pero quiero decir que la compañera también es una persona de izquierda que además también simpatiza con el actual gobierno. Quiere decir que lo que está pasando va más allá de las simpatías, sí, se eligieron a gente, a personas que no están preparadas y que lamentablemente el señor presidente no corrigió el camino. Aquí dice, servicios de salud como el de Dinamarca, igualito al del PRI, pone ella. UMAE 71, sin aire acondicionado, las bancas vencidas hacia el suelo, los elevadores descompuestos desde hace años. sí, Eso sí, al frente en banqueta instalado muro tubular como si fuera inminente, así pone. sí, Se reconoce si se reconoce que el sábado, dando consulta, no hay recepcionista, eso sí, pero ni falta hacen, ni levantan la cara para atender y siempre están de mal humor. Esto es en serio. Hay que tratar de que el personal administrativo esté capacitado para tratar con seres humanos. Lo he dicho, no son aptos para el trato con seres humanos, ni en farmacia, ni en recepción, ni en el archivo clínico donde tienes que ir a pedir tu vigencia. No son aptos, de inmediato son violentos, de inmediato son groseros, pero no conmigo. O sea, tú ves cada persona que pasa, ves el trato de verdad indignante. sí, Con todos, ahí sí no hay discriminación, hay que decirlo, agarran parejo, sí, agarran parejo.
que tengan un trato humano esas personas, que sí, los capaciten. Rápidamente te comento, ayer platicando, porque el lunes sí me dio el hematólogo de la mañana la hoja sin problema, le sí, comenté lo que pasó y me llamó la atención esto. Me decía, es que ustedes los pacientes no entienden que nosotros los médicos somos seres humanos y que a veces estamos de malas y que a veces llegamos con problemas. Literalmente me dice, por ejemplo, yo hoy me peleé con mi mujer. Yo no le tengo confianza al doctor como para que me dijera eso, pero así me lo dijo. Entonces yo estoy de malas y a veces uno busca no quién se la hizo, sino quién se la paga, como disculpando al compañero de la tarde. Y entonces yo le dije, tampoco peleándome, porque inclusive te digo, creo que últimamente inclusive nos llevamos bien. Le digo, sí, doctor, yo puedo entender que son seres humanos, yo puedo entender que pues también están molestos, que también no les va bien y que pues a veces no están en las mejores en la mejor aptitud de tratar al paciente, pero nosotros también tenemos problemas. Potencialmente también nos peleamos con nuestras parejas. Potencialmente no venimos en un automóvil como ustedes, venimos en transportes colectivos con todos los problemas de salud que tenemos. Potencialmente nos pueden lastimar en el trayecto de ida o de venida, cosa que pasa con mucha frecuencia. sí, Potencialmente tantas cosas, pero además, a diferencia de ustedes que devienen un salario, y que deben de honrar una profesión muy noble como la medicina. sí, Nosotros, a diferencia de ustedes, ni nos pagan y a veces tenemos que desembolsar. Una. Y dos, ustedes no tienen una enfermedad crónica degenerativa severa. sí, Nosotros sí. sí, Y además, ustedes no viven el día a día con mucho dolor. La gran sí, mayoría de nosotros sí. sí, Fíjese, entonces, ustedes, nosotros los tenemos que entender a ustedes y ustedes a nosotros no. sí. Eso le dije, David. Parece que ya no quieren entender y solamente ellos son los pobrecitos víctimas de sus circunstancias y nosotros los pacientes somos los necios que van a exigir más allá de que si el doctor está de malas o no. Eso me pareció bastante curioso. Es correcto. Los médicos son muchos en el título, pero pocos en la realidad. Los Sí, médicos deberían tener una sensibilidad que tiene que ser la necesaria compañera de su profesión, que tiene que ser la necesaria compañera de su delicadeza y de la atención que tienen que darte. La función, la función de proteger y desarrollar al sector médico, la función de estarlo siendo, siendo apapachado, tiene que ver con ser, con que esto sea tan importante, pero tan importante y superior incluso al momento en que tienes que restaurar a la salud porque ya está muriéndose el paciente. Eh, eh, El, el más grande, el más grande de los ejemplos de atención para un paciente no tiene que ver con lo que el médico le receta, tiene que ver con el trato que el médico le da al paciente. Eso es lo más importante. Qué maravilla cuando tú vas con un enorme gusto y confianza con tu médico. Voy con el doctor tal o cual, que es una persona maravillosa, que no solo me da la atención que corresponde a mi problema de salud, también se ocupa y se preocupa por cómo ha estado, cómo está su familia, cómo va todo este asunto. Entonces, es un amigo, es un médico, es un profesional y aparte es un cuate en el que puedes confiar. Hay una estadística que sacaron en Francia, me parece, o Italia, una de las dos, que dice que en el sector salud, ¿en quién confía usted más que en ninguna otra persona de los que la atienden? Y dijeron, en las enfermeras confiamos más que en los otros. exactamente, exactamente. En las enfermeras, sabes, tienen una característica que no quiero que suene equivocado lo que voy a decir o no quiero que suene mal lo que voy a decir. Las enfermeras no tienen esa preparación que hizo arrogantes a los médicos. Las enfermeras tienen una preparación menos ríspidamente arrogante. Ellas son más pueblo, más sustancia que de uno con otro que los médicos que se sienten dioses, los cabrones. Algunos de ellos son maravillosos, otros son la piedra que quieres pisar y dejarla en el olvido. Yo, yo siempre me refiero a nosotros como enfermos con padecimientos raros. Los enfermos en mi familia son mis hijos. Y ayer tú me dijiste algo
que me resonó fuerte. Me dijiste, es que David, tenemos dolor, David. Pregúntale a Paulina, David. Vivimos con dolor permanentemente, David. Cuando terminé la llamada, le hablé a Paulina y le dije, fíjate que acabo de hablar con mi amigo, con Juan Carlos, y va. Y me dice, pues sí, papá. Lo que pasa es que tenemos un umbral tan diferente al de ustedes al dolor que pareciera que no nos duele porque no nos estamos quejando todo el tiempo. Pero si tú supieras lo que me duele y cuánto me duele, y supieras lo que le duele a Juan Carlos y cuánto le duele, entonces nos entenderías muy rápidamente. Cierto, la condición que auténticamente debería ser atendida es, viene con dolor, apóyalo. Viene en una condición que a veces es crítica, en el umbral más profundo, la desesperación, el dolor y la angustia. Atiéndelo, porque esos que debieran ser atendidos, los ves en una silla por hasta allá, sentados esperando a que los llamen. Y la otra vez que fui a un instituto de salud del ISSSTE, los estaban sentando en botes de pintura, dije, no puede ser posible. No puede ser posible. Había dos señoras, había una señora sentada con su pierna fracturada en el bote, porque ya la señora no podía estar en pie. Y en lugar de sacarle pues algo más adecuado, ergonómico para su pierna, le dieron un bote Comex para que se sentara. De ese tamaño es De ese tamaño es la desatención, que no debiera serlo, a personas con problemas graves. Ya no hables de cuando una persona, tú todavía sigues siendo, aunque ya no un niño, un hombre que puede valerse por sí mismo, pero llegan los setentones, los ochentones o los noventones, ya no pueden. Has leído seguramente historias de esos señores que llegaron a atención y murieron ahí sentados porque nadie los atendió. Sí. Tenían en ese momento una insuficiencia muy importante coronaria o renal y murieron 6 horas después de que no hubo atención y cuando los fueron a jalar para darles atención ya estaban muertos. Yo te agradezco hoy, como siempre te agradezco tres cosas. Tu argumentación robusta a favor de este tema que otros muchos deben escuchar y conocer. Dos, el valor que tienes para hacer tu trabajo tan eficientemente y de manera tan profesional. Y tres, que siempre estás en esta primera línea de lucha a favor, como tú dijiste, no de tu causa, que debería ser la primera, sino de la causa de muchos otros. Ayer yo te decía, Juan Carlos, no te preocupes por no tener en este momento una adhesión tan importante como siempre a todo lo que vamos haciendo. Primero resuelve lo tuyo, que es más importante que todo lo demás, y luego, cuando te sientas en posibilidades y con la capacidad, pues vuélvete a integrar a lo que siempre haces tan bien. Es lo mismo que te pido ahora. Primero resuelve tu tema. Yo estoy seguro que con todo lo que hiciste va a ser más rápido todo lo que tiene que ver con tu atención. No solo lo voy a celebrar por la rapidez, lo voy a celebrar porque es una condición que te da certeza y también lo voy a celebrar porque te vas a volver a reintegrar a todo lo que tú haces con tu metanoia y con todos los demás a quienes apoyas. Muchas gracias, querido amigo, por esta charla. No, ves, como siempre, gracias a ti, David, por tu generosidad en las palabras que me das, en las palabras de aliento que me das y en los espacios que me abres tan generosamente para exponer cosas que yo creo lastimosamente no solamente me ocurren a mí, porque Mm, qué bueno fuera que te dijeran, nada más me ocurre a mí, todos los demás están felices y fascinados y sensacionales, pero mira, me ocurre a mí, yo lo resolveré. No, lamentablemente le está ocurriendo a muchos. a Y, muchos. y entonces, bueno, creo que este es un testimonio que les puede dar luz a varios para saber cómo empezar a resolver sus problemas. Antes de que cortemos esta conversación, te comento algo que fue doloroso, que fue incómodo y doloroso. Lerdo de Tejada, que era el director general del ISSSTE, Mm, era una persona con la que yo había entablado una amistad por razones deportivas, básicamente, porque él era aficionado a lo que yo soy aficionado, etcétera. Y un día le dije, no, cabrón, debes de poner más atención a los protocolos de atención para pacientes que llegan a urgencias, porque sucedió esto con mi hijo, que tuvo un accidente y si no he estado yo ahí, lo atienden ahí cuando se les ocurre.
No, no, David, claro que vamos a ocuparnos de eso. Y que se muere en urgencias el cabrón Sí, por sí, la desatención o la atención inadecuada de la urgencia que llevaba. muy Recuerdo sonado que el me dijo caso. uno de sus familiares con el que había coincidido en un restaurante con él, dice, puta, la atención del instituto que dirigía no fue la correcta y por eso murió mi tío. Sí, es verdad, fue muy sonado el caso, muy Dije, sonado el caso. carajo, qué Pero algo bestia. que puede dejarle buen sabor de boca a la gente es un funcionario que creyó en su instituto Sí, y que se fue a atender a su instituto, no se fue al Ángeles o al América Sur. cierto. Y por creer ciegamente en su instituto le costó la vida, pero se deja ver, se deja entrever algo de nobleza Sí, en ese ex director del ISSSTE, de recuerdos tan pues impactantes, eso que ocurrió sí, marcó a mucha gente en cuanto lo supo. sí, sí. Juan Carlos, antes de que te diga hasta la vista, imagínate que junto a ti tienes una banquita para dos personas y que tú te vas a sentar en ella. Puedes platicar una hora con una persona, viva o muerta. ¿A qué persona traerás a la banquita para platicar con ella? Híjole, pues viva, ¿a quién me gustaría? Viva, no encuentro muchos referentes. Quizás viva sí, Andrés Manuel López Obrador. Me Ok, parece que es un tipo que trascendió en la historia. Me ok, parece que es un tipo ejemplar. No soy un fanático cerrado, pero entiendo que es un hombre que trascendió y que va a pasar a la historia. Y mira que ahora lo digo, ese sí, hombre va a pasar a la historia. Don sí, Andrés Manuel López Obrador vivo. eso es. Yo he tenido la oportunidad de conocer a 10 presidentes mexicanos, no conocerlos personalmente, me refiero a, yo viví la historia de 10 presidentes mexicanos, tengo 64 años y en 10 sexenios, el primero que conocí fue Adolfo López Mateos y de ahí para acá. Y creo, no tengo duda, el que más me ha impresionado por su don, por su sensibilidad, por acordarse de los que nunca se acordó nadie, es el presidente López Obrador. Estoy de acuerdo. Ha sido un gusto, como siempre, platicar contigo. Siempre digo lo mismo, tendrías tu necesidad, porque tienes un tienes una enorme cauda de conocimientos, necesitas unas 10 horas para platicar, pero solo te damos una, porque la gente que nos oye y nos ve necesita máximo una, porque después se aburre y se para y se va. De Tu acuerdo. entrevista la vamos a poner 6 meses a partir de mañana, ya debidamente acomodada con sus títulos y etcétera, etcétera, para que la vea la gente. Te quiero comentar que de la entrevista que tuvimos en estas conversatorios, ha tenido tu entrevista una muy interesante y buena respuesta, muy buena respuesta, junto con otros que como tú están en esos rangos de respuesta de parte de la gente que los está viendo y oyendo. Muchas gracias, querido amigo. Salúdame mucho a la gente que tanto amas, a la gente que tanto amas. Y por favor, acuérdate de dos cosas que son importantísimas. Uno, come frutas y verduras, como decía el tío Gamboín. Y dos, nunca te olvides que el más importante es el personaje que todos los días ves en el espejo. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti, David. Saludos a Celia, saludos a Paulina, saludos a Toto. La verdad es que hacen un trabajo fantástico. Y nada más quiero decirte, también la conversación que tuve contigo y con nuestra querida Flor Braga es una de las más vistas en mi programa, que es el más visto de Metanoia. Me da Mi mucho programa de gusto, Juan Botellas de Carlos. Regresas es el más visto de Metanoia. Me da mucho gusto. Ya te dije ayer que te mandó saludos, Flor. Sí, cómo Hablé no, con ella siempre. y me dijo, oye, Juan Carlos, está bien, salúdamelo, por favor, con mucho gusto. Muchas gracias, David. Un abrazo, muchas gracias. Amigo, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Juan Carlos.